Buenas tardes, bienvenidos. Este es un tutorial. Les habla el profesor Jorge Sen. En esta ocasión voy a cubrir el tema de cómo trabajar unos packshots haciendo uso de Arnold Render, el motor de render, y, y los materiales Physical Material. Si bien es cierto, Arnold Render tiene su propio sistema de materiales, de shaders, en este caso voy a hacer uso del Physical Material para lograr buenos resultados y además de alguna manera introductoria tener pues estas opciones de los presets o digamos ajustes preestablecidos que van a permitir lograr materiales de manera rápida y precisa. Muy bien, primero empezaremos por una escena. Hay una escena en la cual he configurado no sé, splashes, unos packshots que utilizaré para esta secuencia. Y quiero mencionar que inicialmente, ahorita estoy por defecto con el motor de render Scanline. Este es un motor de render básico, sencillo, simple, como habrán visto es el escaneo lineal y es uno de los más sencillos y simples que tiene 3D Max. Sin embargo, la desventaja es que este motor de render no nos va a dar resultados de muy buena calidad. Entonces, nosotros vamos a trabajar con Arnold Render. Y antes de cambiar o configurar, quiero mencionar que hay algunas opciones para trabajar como producción, interactivo, Active Shade. El Active Shade es un modo que mientras nosotros vamos trabajando podemos ver en tiempo casi real aquellos cambios en render. Y el 360 Cloud, que algunos se confunden al darle clic en esta parte, que es para hacer renders en la red. En este caso voy a cambiar a Production, Rendering Mode y voy a elegir Arnold Render, ¿no? Tengo una lista de renders que yo utilizo, pero que está Arnold Render. Y también podría activar en Active Shape, igual está en Scanline, puedo utilizar Arnold Render. Muy bien, esto significa que cuando yo doy clic acá en Render, automáticamente Arnold Render está trabajando ahí. Estas líneas notaron que aparecen de una manera distinta a cuando trabajamos con el Scanline. Eso significa que ya estamos trabajando dentro de Arnold Render y cualquier cambio que yo haga en el objeto voy a ver reflejado en mi motor de render en tiempo casi real. No es exactamente real, pero bueno. Ese es un tema. Luego puedo trabajar. Noten también que acá ya cambió el Active Shade a una tetera con un play y puedo elegir las opciones, ¿no? Si es Interactive o producción. Producción es un resultado un poquito de mejor calidad, pero no es interactivo, ¿no? Si yo muevo acá no hay modificación alguna. Muy bien, quiero comenzar mostrando el uso de los shaders de materiales, en este caso, y voy a trabajar primero con el editor de materiales que puedo acceder desde aquí, Material Editor, ¿no? Hay dos modos, el Slate Material o el Compact Material. El Slate Material, que es el que aparece por defecto, que es donde se crean, por así decir, organigramas de materiales, ¿no? Ahorita yo tengo un material básico para toda la escena, que es un estándar. Y también el modo que vamos a utilizar en este tutorial, que es el compacto, donde yo puedo ver aquí los materiales que estoy usando. Estos materiales que están aquí son Physical Material, ¿no? Y los reconozco por el logotipo que está en la parte superior izquierda, ¿no? Del editor. Como pueden notar, aquí yo tengo este material y reconozco que este material es el que estoy usando porque en las esquinas me aparece color blanco. Además, si yo no selecciono nada, si deselecciono todo, me aparecen las esquinas de color gris. Eso significa que estos materiales están siendo usados en la escena, pero no en los objetos seleccionados. Si yo selecciono un objeto, automáticamente me dice que ese material está siendo aplicado en el objeto. Muy bien, entonces lo primero que voy a hacer es empezar a configurar algunos materiales de manera rápida para poder luego iluminar la escena y finalmente componerla en Photoshop. Primero que nada, entonces voy a cargar algunos materiales. El modo de cargar materiales es ir a este botón
Get Material, y aquí tengo un listado de materiales. Quiero mencionar que cuando hacemos esto nos muestra materiales y mapas. Mapas viene a ser todo aquello que son texturas, bitmaps, ¿no? O texturas generadas en la computadora, y materiales donde hay materiales por defecto. Por defecto por la computadora que vienen con 3D Max, o materiales pues que de alguna manera se muestran con los motores de render, como en este caso Arnold. Si yo no hubiera modificado, hubiera seleccionado a Arnold, no hubiera aparecido acá Arnold. Muy importante. En este caso voy a trabajar con Physical Material, y como verán puedo asignar este material aquí al piso. El Physical Material tiene de alguna manera pasos sencillos para configurar, pero primero debemos de elegir cuál es el modo del material, si es estándar, básico o avanzado. La diferencia es que en avanzado tenemos un control de reflexiones, mientras que en el estándar eso ya viene agregado o digamos innato por defecto. Voy a empezar a trabajar con el estándar para que noten la diferencia, y aquí en Base Color and Reflections yo puedo elegir el tipo de color que quiero, ¿no? Y si yo boto acá un Active Shade, van a notar que automáticamente aquí se va modificando los tonos según yo quiero. Si yo quisiera conectar una textura a este material del piso, tendría que colocar en esta área. Aquí debería de colocar como bitmap. Esta vez no busco materiales y no me va a dar la opción de materiales porque solo mapas. Arnold tiene varios mapas, pero en general yo voy a encontrar bitmap. Tengo unas texturas por ahí, texturas, y yo puedo elegir la textura que desee. Como pueden ver, está ahí. ¿Cómo hago para que se proyecte acá en el viewport? Clic aquí y se va a proyectar en el viewport. Podría utilizar para acomodar las texturas un WMap, ¿no? Que es un modificador que está en la lista de modificadores aquí, WMap, ¿no? El cual al acceder a la propiedad de Gizmo yo puedo mover, puedo escalar o puedo rotar la textura. Voy a quitar en este caso. La otra opción podría ser configurar directamente de las propiedades del bitmap. Eso significa que aquí en la propiedad de bitmap yo puedo configurar acá y decirle que se repita por ejemplo dos veces. Algo que quiero mencionar y que es muy importante cuando estén trabajando con iluminación y materiales de manera realista, es cerciorarse que en la parte de acá en rendering aparezca la opción Gamma LUT Setup, y acá en Gamma LUT Setup esté activado esta propiedad, y el valor que debe figurar acá es 2.2. Si yo desactivo esto y muestro, van a ver que los tonos y los colores se ven ligeramente más oscuros, eh, y esto no es de manera apropiada para trabajar iluminación realista. Entonces, si ven los tonos un poco más oscuros y hay alguna información que no se muestra correctamente en colores, yo les aconsejo que cambien aquí esta opción y luego vuelvan a lanzar. Esto tiene que ver mucho con colores RGB, sRGB y bueno, y digamos texturas que tienen 32 bits de color. Por ahí busquen gamas de, ¿no? de monitores y hay información. Muy bien, entonces empiezo a poner colores. Noten que acá hay una reflexión. Si yo trabajo con ese material, no puedo ver aquí en el editor de materiales, muchas veces no se ve. Entonces hay que trabajar de alguna manera viendo el Active Shade. Viendo el Active Shade, pero en la parte de aquí nosotros podemos, por ejemplo, configurar y aspirar. Si no sé cuál es el color que está, yo puedo absorber este color aquí. Aquí me muestra este material con el gotero y yo puedo elegir esta vez. No está afectando obviamente el color porque tengo la textura, pero si yo cambio acá Advanced, voy a poder configurar propiedades como la reflexión.
qué tanta reflexión tiene o baja. Miren ahí, si yo le pongo 0 no tiene nada de reflexión el piso, si le pongo 1 tiene más, pero si quisiera incrementar una reflexión ya casi como un espejo, debería subir el índice de reflexión a mucho más. ¿Ven? Mucho y se oscurece porque, claro, está reflejando el entorno, que el entorno es oscuro. Básicamente es eso. En un momento les muestro cómo cambiar el entorno para hacer esto mejor. Muy bien, entonces esta es la propiedad que podemos cambiar y que no está presente en la opción de material estándar o básico. Muy bien, es como pongo texturas. Por ejemplo, voy a empezar a colocar algunas texturas a este material. Muy bien, voy a empezar a poner algo de materiales aquí. Entonces, por ejemplo, si yo elijo esto está agrupado y si yo elijo aquí ungroup o desagrupar, o en este caso creo que está el objeto por elementos, puedo cargar un nuevo material, physical material, asigno. Una manera de asignar es arrastrar de aquí para acá o también dándole clic a este botón. Ya se asignó un nuevo material, no hay ningún cambio, pero aquí es donde yo tengo los presets y cada uno me dice una descripción de qué es lo que quiero. En este caso, por ejemplo, si quisiera que eso sea tipo oro, le pongo acá gold y cambiaría automáticamente a oro. Como pueden ver, de repente yo quisiera elegir otro material, physical material, y voy a elegir de repente esto copper y asigno el material y me aparece copper. Noten, si yo acerco mis vistas, vieron, se ven y acá se refleja y se ve bastante real la, digamos, la definición. Acá puedo elegir una textura, yo tengo una textura puesta por acá, voy a cargar un nuevo physical material, voy a colocar y voy a buscar la textura que está por acá, en empaques, Yador, asigno y ahí está. Si deseo cambiar un bitmap, puedo ir aquí y aquí hacer el cambio del bitmap con la modificación necesaria, ¿no? Con el correcto. En este caso podría ser así. Noten que acá no se está adaptando correctamente o se está repitiendo. Yo podría de alguna manera configurar mejor, de repente colocando un wwmap o un unwrap en todo caso para que pueda estar correctamente alineado mi mapa, ¿no? Entonces si yo entro al gizmo, tengo la ventaja de escalar, de deformar la textura como yo considere. Esto va algo por aquí. Podría ser así, dependiendo. ¿No? Se puede ir acomodando ahí la textura. Muy bien, desactivo, por ejemplo, en este quiero otros dorados. Podría utilizar el mismo material de oro también que usaba en uno, no hay ningún problema. Si este es oro o yo quiero saber qué material lleva este material, yo ese objeto absorbo aquí y acá me muestra que bueno, este tiene 3 materiales y este es el oro, ¿no? Entonces aquí está, puedo cambiar de nombre, oro. A lo que voy es que ustedes pueden utilizar un material para varios objetos, no es necesario. Voy a cambiar otro y voy a elegir un nuevo material y oro nuevo quizás. Y voy a agregar algunos objetos como estos dos. Si por A o B ustedes consideran o no ven cambios aquí, siempre es bueno actualizar. Pero acá esto se debe a que no modifica acá. Tienen Satin Gold, que es un gold, un oro pavonado, ¿no? Hay varias propiedades acá. Miren acá Red, ¿no? Es como si fuera un carro, ¿no? Polish Gold, pulido, Mate Gold, ¿no? Entonces hay diferentes opciones de objetos que se pueden usar. Vamos a ver. Aquí pongo por acá. Igual mate gold. Este podría ser una botella. Esto en realidad pertenece a es un vidrio y está compuesto por dos elementos, dos objetos.
que es el vidrio. Vidrio es Physical Material. Y aquí elijo Glass Solid Geometry para que sea sólido. Noten la diferencia aquí. ¿Ven? Se está viendo el sólido y claro, y está refractando o se está mostrando otro elemento que está aquí interno, que es este aquí, que debería ser el perfume en sí. Vamos a ver si seleccionándolo por acá voy a ponerle una textura más tipo un líquido, este de acá. Voy a elegir otro material, Physical Material, y si quiero hacer líquidos de color es muy parecido al vidrio, Glass Solid, ¿eh? Pero a lo mejor puedo bajar el nivel de refracción. El nivel de refracción, mientras más nivel de refracción, índice de refracción tiene un objeto, este se vuelve más duro, por así decirlo, ¿no? Entonces uno tiene diamantes, acá dice máximo 50 y mínimo 0.1 y 0 que es el aire. Si yo le pongo 0.2 van a notar que la refracción es distinta. Y si quiero colorear ligeramente, entonces yo podría cambiar aquí el color de la transparencia al color que desee. ¿Ven? Pueden ver más dorado, más amarillo, más naranja, dependiendo de lo que desee. Muy bien, entonces así es como pueden ir aplicando materiales. Por ejemplo, en este material, en este objeto, yo quiero tener un material tipo plateado y de vidrio. Entonces voy a desagrupar esto. Open, puedo abrir. Muy bien, y este, por ejemplo, quiero que la tapa y la parte superior, como es el perfume, sean plateados. Entonces en este caso puedo elegir un nuevo material, que es material, Physical Material. Acá si quiero algo tipo un espejo, puedo elegir Silver, que es cromado. Si ven, en algunos casos, en este caso se ve así facetado, se debe a la construcción del objeto. Un Editable Poly, y en la opción puedo suavizar aquí para que no se vea tan ¿ven? Igual aquí no es necesario, la mayoría de veces no es necesario. Esto se debe a que es un modelo construido con Editable Mesh, pero con Editable Poly por lo general ya están suavizados. Y quisiera acá generar un material un poco especial en cuanto a degradado y quizás otros elementos. Entonces puedo cerrar también esto. Si empiezan a notar que se pone un poco lenta la interfase, es porque lógicamente está haciendo los renders. Entonces voy a elegir un material nuevo tipo vidrio. Acá Physical Material, voy a elegir un Glass Solid Geometry. Asigno el material ahí, ¿no? Entonces acá podemos ver que en efecto está, y que además este perfume tiene también un relleno que es otro perfume al cual le voy a elegir otro Physical Material que también va a ser Glass, ¿no? Que es el líquido en sí. Como pueden ver, puedo cambiarle de color. Si el exterior, que viene a ser este de acá, ¿no? Que yo le puedo poner exterior vidrio exterior, quiero tener una especie de gradado para que no se vea, para que de repente se vea más difuso la textura o qué sé yo. Entonces yo podría ir aquí y elegir a lo mejor esta opción que se llama Frosted Glass, que es más así, que responde en realidad a la transparencia que está acá, al nivel de transparencia.
y este roughness. Entonces, si yo le pongo roughness así, es como que arenado. Si le pongo 1, se va a ver mucho más fijo y también responde a este valor del reflejo. ¿Ven? 0 es el reflejo correcto. Lo malo es que se va muy azul. Regresar acá a la Solid Geometry, y acá en transparencia podría poner yo un degradado. Hay opciones de degradado acá en bitmap. Yo podría ponerle un bitmap de degradado entre colores, ¿no? Creados en Photoshop, entre rosado, rojo y rosado, qué sé yo, y podría ayudarnos a esto. Déjenme crear una textura así. Muy bien, he creado unas texturas, aquí están, las he puesto aquí y las voy a conectar acá en transparencia para ver el efecto que tienen aquí. Estas de acá, por ejemplo esta, clic, y ahorita está muy translúcida, pero en transparencia podríamos bajar un poco. A esa se puso, vamos a asignarla aquí, el material. Puedo bajar la reflexión, puedo incrementar la profundidad. Bueno, esto está muy oscuro, transparencia, o colocar acá también la misma en basic parameters. Puedo colocar una reflexión, este brillo. Si a veces no actualiza, es bueno volver a mandar el render. Y bueno, podría ayudar a la reflexión. ¿Bien? Al bajarle acá estaría reflejándose un poco nuestra textura. Si es que desean, o puedo cambiar de repente y probar con otra que se cambió ligeramente aquí. Entonces podríamos lograr enriquecer nuestros materiales un poco más. Lo voy a dejar ahí. Muy bien, ahora vamos a ver el tema de la iluminación y cómo lograríamos una iluminación realista. Para esto voy a hacer uso de sistemas o modos que son HRIs. Los HRIs en realidad son figuras que son creadas teniendo en cuenta 360 grados. Un formato de HRI en realidad no es un JPG, sino es un formato de 16 bits, pero de alguna manera podría utilizar estos JPG si es que quisiera reflejar, ¿no? Por ejemplo, si quisiera que dé la sensación que está en un estudio, la iluminación o los empaques, podría utilizar a lo mejor algo así. No, te voy a descargar este JPG para poder iluminar la escena. Voy a usar las texturas y la idea es que esta textura ustedes puedan colocar en el entorno. Entonces, si yo voy a Rendering Environment, en la parte de aquí en el entorno, acá es donde se cambia el color del entorno. Si yo cambio a blanco, rojo, van a notar que todo se está iluminando, y además el entorno en sí es el que está de ese color. Entonces, esto voy a dejar como estaba en negro, pero yo puedo utilizar la textura, nuestros HRIs, para crear un entorno, ¿no? Como si el entorno fuera este estudio de un fotógrafo. Por lo general puede oscurecer de esta forma, pero noten que ya en realidad está aquí el entorno. Si yo veo a la parte superior, es como si estuviera ahí el brillo, ¿no? De los... Lo lógico también, lo más correcto es iluminar con un HRI verdadero. En internet hay objetos, elementos que son HRIs verdaderos que se pueden utilizar para lograr una iluminación correcta. Entonces, si pueden usar esos, genial. Por aquí tengo uno. Por aquí tengo, por ejemplo, unos HRIs, y los HRIs al cargarlos tienen esta apariencia y nos mandan así. Por ejemplo, ¿no? Yo puedo elegir uno de estos. Puede ser el JPG también. Inmediatamente lo que logramos eh, es que la iluminación pues logre mejorar de acuerdo al HRI o el elemento que estoy usando. Si no se ve o se ve muy oscuro, les aconsejo que cierren
digamos, el Active Shade y vuelvan a lanzarlo y ahí se va a ver un poco mejor. Noten que acá en las imágenes, ¿no? En las tapas, en la reflexión ya se está mostrando el producto en sí. Pueden ver que acá se ve el escenario. Si yo cambio a otro elemento, por ejemplo el JPG que descargué, que es este acá, voy a notar que se está reflejando ahí. Y además no solo se refleja, sino que está sirviendo para la iluminación. Entonces permite iluminar, ¿no? Toda nuestra escena. Y miren cómo, por ejemplo, estos materiales de cromo se ven realistas. Muy bien. Esto podría servir, sí, muchas veces de iluminación. A veces es bueno también basarse y usar las luces de Arnold. En este caso yo puedo ir acá a luces. Hay tipos de luces, fotométricas, estándar y Arnold, ¿no? Y yo puedo crear Arnold. Los otros que tengo aquí son de otros motores de render. Arnold, y acá tengo Arnold Light. En Arnold Light basta que use yo una, clic, solo tengo un tipo de luz y este tipo de luz se va a colocar en algún lugar, noten, se está reflejando. Si yo quiero ver el tipo de iluminación, yo puedo elegir aquí, apagar, por ejemplo, esta luz, ¿no? Basta darle así, es que el HRI o el JPG no está funcionando y acá puedo ver la luz que se está emitiendo. Para ver las propiedades, simplemente yo tengo que ir aquí, al panel modificar, y en el panel modificar voy a encontrar el tipo de luz. Si es una quad es como si fuera cuadrada, un panel, ¿no? De iluminación. Ahí pueden ver, es un panel de iluminación de esta forma que se está iluminando así, que muchas veces se utiliza en los estudios, ¿no? Como si fueran los paneles con con las sombrillas para poder iluminar, ¿no? Con las sombrelas ahí. Y también y puedo mencionar acá que incluso yo puedo subirle la intensidad, mayor intensidad, y si yo le subo mucha más intensidad, ahí está, ¿ven? Está recibiendo la luz de un lado, de este lado, ¿no? Y incluso está generando la sombra automáticamente. También podría cambiar si es que deseo, y acá se está reflejando. Noten que acá la luz se está reflejando, ¿no? Yo podría decirle que no, que yo quiero de repente que sea un punto. Un punto es como si fuera solo un foco, y acá se nota que es un punto. Puedo decirle que sea la distancia, dependiendo qué tan lejos o qué tan cerca esté. Puedo bajar la intensidad o no. Y esto lo que hace es poder controlar de una manera, digamos, mucho más sutil. Ahí. Puedo decirle por medio de spot. Spot es como si fuera un farol. Y el spot se puede controlar por medio de un target. Que el target viene a ser este, este helper. Es un punto que permite controlar. Déjenme ver. Es un punto que permite controlar. Ahorita el helper está apuntando hacia este punto amarillo que está aquí. Yo podría seleccionar el punto amarillo aquí y es hacia donde quiero botar yo la luz, ¿no? Noten que este es el helper. Entonces yo podría decirle, ok, la luz se va a proyectar hacia este punto, nada más. Claro, al momento de bajarle la intensidad no lo vemos, pero si subo la intensidad, esto es como un farol de teatro, donde puedo yo controlar acá en la penumbra, el ángulo de penumbra, o si quiero que sea más marcado o más difuso. Luego puedo cambiar estas opciones que son disco, que la proyección es una lámpara, cilindro, como si fuera un fluorescente, ahí se proyecta así. Puedo elegir que sea Sky Dome, que Sky Dome es una proyección como si fuera el entorno, la luz, proyecta en todo el ambiente. Y noten que acá la exposición, pues al ponerla en 1,
paja, pero aún así esto tiene que ser un valor mucho más bajo. Pero el Skydome funciona perfectamente cuando ustedes quieran iluminar exteriores. Por ejemplo, yo al activar el, el mapa y estar con Skydome, lo que logramos es lograr hacer una iluminación realista con esas propiedades del HRI, ¿no? Entonces ya está muy marcada. 1, 0.1. Y noten que 0.1 aún es bastante, de repente un poco menos. Es una iluminación. Ese es el Skydome. Y controlar los valores de exposición, quizás un poco mejor, 0.1. Bastante. Les aconsejo no cambiar el exposure para no modificar la exposición en sí. Luego podemos cambiar los colores aquí, color del ambiente, color de la luz. Si yo me mantenía, por ejemplo, en una de estas luces que era quad, podía haber creado la intensidad, ¿no? Intensidad, pero de repente puedo ir tiñendo ligeramente de color algunas partes, de repente por acá medio cálido, duplico quizás este de acá para aquí y puedo pintar de otro tono, ¿no? De repente con blanco o quizás con un azul, ¿ven? Y a lo mejor utilizar también un poco de la luz del, del exterior, ¿no? Si yo voy aquí, prendo la luz, el HRI también está bien, o a lo mejor ya voy pintando un poco las luces, podría utilizar otra luz, una tercera luz incluso, porque en los estudios se trabaja con 3 luces. Esa es una luz desde aquí, pero que esta sea mi key light, es la principal. Noten que acá se está reflejando. Esta podría ser un poco más grande, quizás iluminar desde la parte de arriba. Y esta luz podría servir, ¿no?, para definir algunos rasgos de los frascos, de los elementos, que podría ser quizás está más. Esta podría decirle que sea más blanca, más, más blanca esta luz. Ahí va. No, entonces permitirá poder hacer iluminaciones, podemos configurar, esta podría ser un poco más intensa, esta luz, ¿no?, quizás así, y se puede ir configurando mucho mejor. Muy bien, una vez que tengan la iluminación correcta, establecida, y estén ustedes de acuerdo y satisfechos con la luz, habría que considerar cuáles son los encuadres en sí que se va a realizar. Nosotros vamos a trabajar un afiche, entonces voy a tomar como referencia una medida de A4. Esto significa que podría ser en píxeles, por ejemplo, de ancho 2100 y de altura 2970, ¿no? Lo que sería su proporción de 21 centímetros por 29.7. Si yo ahorita hago un render de este tamaño, se va a demorar mucho, es grande. Así que pongo este bloqueo del candado para poder hacer el render un poco más pequeño, solo para hacer mis pruebas, por ejemplo 500 píxeles. Entonces ahí yo veo, entonces veo más o menos cuál sería el encuadre. El problema es que aquí yo no puedo ver ese encuadre. Entonces voy a ir acá a esta opción, a cámara, en este caso, o si están en perspectiva, y uso Show Save Frame. Shift F,
y me va a mostrar aquí el encuadre exacto en el que yo debo de trabajar para la revista, para la impresión, ¿no? Entonces voy a lo mejor elegir ahí mis productos de esta forma, ¿no? Podría algunos ponerlos más cerca. Después igual siempre es recomendable hacer un retoque fotográfico. De repente voy a cerrar un momento esto. Consideren, yo ahorita estoy grabando además en la... Entonces por eso es que está tomando un poco más de tiempo de lo normal. Pero podría ser así mi encuadre. Este podría estar un poco más por acá. Quizás este por aquí. Dependiendo de lo que quieran lograr. Yo podría hacer acá perfumerías unidas o podría poner de repente aquí una marca en particular para, digamos, crear mejor mi afiche. Tengo un splash por aquí. Voy a importarlo, merge. A ver, vamos a ver cómo podría acomodar este splash. Podría quitarle el piso a lo mejor. Es un splash modelado básicamente. ¿No? Entonces por ahí va. Y a este splash le podría poner un material en particular. Tipo a lo mejor vidrio, una colonia. Physical material, vidrio. Puedo probar con el Thin Geometry, que es algo delgado, como una burbuja, como pueden ver, donde yo podría cambiar los colores de la transparencia, si es que quiero más hacia rojo. Está haciendo render. Voy a guardar por si acaso. Entonces yo quiero cambiar el color del splash, de repente por aquí, un color más dorado quizás. Así, y acomodar mejor para crear una mejor sensación. Voy a probar así. Puedo probar copiando esto, clic derecho, copy, y a lo mejor intento con este Glass Solid Geometry, que efecto, y pego este mismo color por aquí. Creo que quedaría mejor así, quizás un poco más rojo. Muy bien. Ahí va, y es cuestión de configurar un poco nuestra cámara para lograr tener un mejor encuadre, ¿no? Obviamente se puede mejorar muchísimo más todo el tema del render, todo el tema de los encuadres, ¿no? Es por tema de, digamos, de tutorial que se están controlando estos tiempos, pero se podría trabajar muchísimo más algunos elementos, ¿no? Quizás la composición, ver cuál podría ser un encuadre más corto.
Entonces, básicamente con este seteo lo que puedo hacer es yo llevar a Photoshop los elementos y componerlos. Antes de llevarlos a Photoshop, quiero mencionar algunos aspectos súper importantes en este sentido que deben considerar antes. El primero es el tamaño. Ya, el primero es el tamaño en el que nosotros tenemos que sacar el render. Y voy a dejar. Es el tamaño en el que tenemos que sacar el render. Y el otro es el canal alfa si es que quiero componer. Ahora, yo podría colocar directamente aquí en el fondo un color, una trama, pero o componerla en Photoshop, que es lo que yo voy a hacer, o en Illustrator. Para eso tengo esta opción que es mostrarme mi canal alfa. Y el canal alfa aquí me muestra dónde es transparencia y dónde no tiene transparencia. En este caso, si yo quisiera colocar, guardar solo la transparencia, noten que al darle clic en alfa, solo lo que está de color blanco o gris es aquello que se va a mostrar transparente. El resto se va a mostrar de color, ¿no? Todo lo negro es transparente, lo blanco es color sólido en sí. Entonces, si yo en este momento quisiera hacer la prueba, yo guardo en PNG y abro Photoshop y ahí tranquilamente podría ver. El modo de guardar es ir acá, guardo mi imagen, puede ser en TIFF o en PNG, en este caso voy a guardar en PNG. Recuerden que esta no es la versión en alta, porque la versión en alta debería ser a 2100, si es que quiero sacarla ya para presentar finalmente, ¿no? Para la presentación y así poder imprimir. Pero noten, si yo voy aquí y abro el archivo, y abro el archivo, me va a aparecer con la transparencia. Entonces yo puedo detrás de esto tranquilamente crear un degradé, crear un elementos, ¿no? Que me permitan componer mucho mejor. Puedo ir modificando formas, ¿no? Según lo que yo considere pues apropiado para mi estilo visual. Entonces yo voy acá, por ejemplo, puede ser un degradé de este tipo, circular, acá. Podría ser un degradé así, o a lo mejor podría invertirlo de aquí para aquí y de ahí empezar a hacer la composición. Además de mejorar obviamente todos los elementos como la iluminación, render, y de repente también ponerle efectos de desenfoque, brillos, ¿no? Sí, una buena, por ejemplo, es duplicar y a la capa que está detrás ponerle un efecto de desenfoque, ¿no? Entonces se genera una especie de halo, como pueden ver. A este se puede poner un resplandor también. Dependiendo de lo que estén haciendo, ¿no? No siempre va a quedar bien. Other glow. Podría ponerse así. Más difuso quizás. Entonces ya se va creando, pero recuerden que esta imagen se sacó de 3D, esa es la ventaja, ¿no? Y con materiales de Arnold Render y netamente 3D Max. Cuando ya tengo la versión final y quiero, bueno, quiero sacar la versión completa, no es, puede ser antes o después de hacer el Photoshop, simplemente lo que hacemos es cambiar el tamaño a la resolución correcta, que en este caso sería 2100 por altura de 297, 2970. Listo, y una vez que tengamos eso, simplemente tenemos que sacar modo de producción. Ojo, no Active Shape, Production Render para el final, ¿no? En Production Render debemos de cerciorarnos que también esté el tamaño correcto, ¿no? El ancho, o en todo caso ustedes podrían haber trabajado en el Active Shape en un tamaño más pequeño, ¿no? Pero en proporción de 2100, que sea 500, pero en el modo de producción sí trabajar el modo de 2100 píxeles por 2970, que es el tamaño final.
y sacar el render. Producción es porque este acá ya es un render mucho mejor en calidad, se ha demorado un poquito más, lógicamente, pero si yo me acerco, digamos, con el mouse, pues esto va a tener muchísima más calidad, ¿no? En píxeles que el otro que sacamos, ¿no? Entonces noten aquí cómo está quedando la imagen, ¿no? Básicamente, y guardo en PNG para garantizar que tenga pues la transparencia. Eso es algo sumamente importante, ¿no? Entonces ahí en Photoshop vamos esperando. Me muestra aquí el tiempo aproximado de render también. Siempre hay una opción aquí, ¿no? El tamaño, que lo que hace es primero calcula todos los rebotes de luz y de ahí aproximadamente va a calcular cuánto está arreglando estos cuadraditos que están aquí el proceso final. En realidad, bueno, no se está demorando mucho. Es una computadora rápida la que tengo, pero no creo que tome más de 15 minutos o 20 minutos en una computadora estándar, ¿no? Arnold Render, que es el motor de render que estamos utilizando, se caracteriza justamente por optimizar los tiempos de render, hacerlos de manera más práctica y óptimos y darle paso más al punto artístico, a la creatividad y no a la preocupación técnica, por así decirlo. Muy bien, chicos, espero este tutorial les sirva. Hagan la iluminación, pueden hacer con HRI, pueden hacer usando diferentes objetos, elementos, investiguen, también hay un modo que se puede hacer iluminación desde un solo objeto en emisión, entonces todas estas propiedades se pueden lograr y con el canal alfa incluido, ¿no? Incluso se pueden sacar las sombras aparte y todo para tener un resultado donde al final se puede ir ya de repente sumando letras, textos y elementos en 3D también o en 2D, ¿no? Muy bien. Fue el profesor Jorge Asen. El tutorial es iluminación, materiales con physical material, ¿no? No utilizando los de Arnold Render, pero sí logrando, digamos, una composición realista. Espero este tutorial haya sido de su agrado. Hasta luego.